Change, es un gusto darles la bienvenida a la segunda fase del foro de innovar lo social que tenemos esta semana. Hoy les vamos a presentar nuevas narrativas, innovación en proceso de transformación de percepciones. Para los que no nos conocen, Seek for Change es una organización que basa sus respuestas a problemas sociales en innovación tecnológica. Trabajamos proyectos en Guatemala, Perú y España. Y les voy a dejar por acá nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. Estamos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y para esta semana estamos utilizando el hashtag Innovar lo Social. Entonces espero tengamos más seguidores esta semana. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro panelista, a nuestro moderador, perdón, del día de hoy. Él es Mario Valdés, es diseñador gráfico, comunicador, ilustrador y muralista, nacido en Ciudad de Guatemala, ha colaborado con organizaciones en diferentes países, principalmente en temas relacionados a desigualdad social y ambiente. Actualmente es coordinador de comunicación para Seek for Change y es consultor con otras organizaciones. Los invitados en este espacio a que pregunten, a que participen, a que estén al tanto de las exposiciones que tenemos con nuestros invitados. Muchas gracias. Adelante, Mario. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchísimo gusto. Mi nombre es Mario Valdés. Pues voy a estar moderando este espacio y estoy muy feliz de parte de Seek for Change de poder estar lanzando esta serie de jornadas de innovación social. Creemos que es un espacio sumamente importante y valioso para poder aportar a las organizaciones que están trabajando en temas de innovación, ¿verdad? Que están trabajando en temas sociales y de intervención. Y pues el día de hoy tenemos a dos panelistas que desde diferentes contextos, desde Guatemala y desde España, están trabajando el tema de nuevas narrativas para la transformación social. Y pues contarles un poquito, este espacio va a estar dividido en dos. El primer espacio va a ser un espacio para que ellos puedan presentarse, presentar sus iniciativas, sus organizaciones y desde dónde están trabajando. Y un segundo espacio con preguntas guiadas en donde vamos a tener pues una serie de diálogos para poder profundizar un poco más en el tema de narrativas, ¿verdad? Y transformación de percepciones. Entonces, pues vamos a arrancar, ¿verdad? Yo quisiera presentarles a nuestra primera panelista. Ella es Lucila Rodríguez, es directora general de la Fundación Por Causa, es ingeniera agrónoma y especialista en gestión de crisis, ha trabajado en temas de comunicación para el ámbito público y privado en diferentes organizaciones y empresas. Es columnista habitual del Diario Público en la sección con M de Migraciones y es profesora de la Universidad de Comillas y también es miembro del jurado para los European Press Prize. Entonces, te doy el tiempo, Lucila, para que puedas presentarnos tu trabajo. Vale, hola, pues muchas gracias a Seek for Change por invitarme. A ver, he improvisado una pequeña presentación para explicar, bueno, Por Causa es una fundación. Ahora os pasamos por el chat para que la visitéis la web, es una fundación de periodismo, investigación y narrativas sobre migraciones y llevamos desde el año 2016 trabajando en el cambio narrativo de migraciones y os he traído hoy unos ejemplos de algunas cosas que hemos hecho para que os podáis hacer una idea de qué es esto del cambio de narrativas. Lo primero que solemos hacer nosotros siempre es para trabajar, y eso lo veremos, aquellos que se queden en el taller lo veremos hoy, porque el taller también lo impartimos nosotros desde Por Causa con mi compañera Vanessa. Solemos crear conocimiento a través de informes. Son informes que están trabajados con diferentes especialistas. Por ejemplo, nuestro primer informe de nuevas narrativas, todo esto lo podéis encontrar en la web de Por Causa, que es porcausa.org. Y el primer informe de nuevas narrativas lo hicimos una antropóloga licenciada en Bellas Artes, una periodista licenciada en Derecho y yo que soy ingeniera agrónoma con una especialización en comunicación política. Es decir, al final había casi 6 profesiones implicadas en este informe. Igual el segundo informe de nuevas narrativas ya incluimos el concepto del odio, que es una cosa importantísima dentro de lo que son las narrativas migratorias, por lo menos para nosotros. Y finalmente ahora en junio sacaremos lo que llamamos las narrativas del amor, que he ilustrado con una preciosa imagen de
una de mis series favoritas, que es Sense8, que es de las pocas series utópicas con utopía que se pueden encontrar ahora mismo rulando por nuestro mundo, ¿no? Difundimos el conocimiento a través de una cosa que se llaman los migratones, que son unos talleres que Sig4Chain, de hecho, tiene una metodología similar. Recuerdo el primer taller, estaba Borja Monreal en él, que lo veremos después, el primer migratón que hicimos. Hemos hecho en los 3 últimos años más de 100 charlas y formaciones para difundir todo el conocimiento que tenemos en narrativas y migraciones, y tenemos todos los materiales libres, es decir, cualquier persona puede descargarse nuestras guías, nuestros memes, las formaciones, tenemos incluso PowerPoints de las formaciones que impartimos y formaciones abiertas en YouTube si queréis visitar nuestro canal. Y se me ha pasado aquí un poco rápido, pero ya no os lo puedo enseñar. Estos son los memes que hacemos para que os hicieseis una idea un poco de las cosas que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, este de la reina de Inglaterra lo hicimos hace 3 años, antes de que saliese el meme del Pantone, después de las declaraciones de la princesa y la mujer de Harry, que es que no me acuerdo de cómo se llama, soy así de descuidada. También trabajamos mucho este tipo de memes sobre riqueza cultural y es muy importante, se ha mencionado que soy columnista en el Diario Público, es verdad, pero no solamente soy columnista, también soy la directora de este espacio que llamamos Con M de Migraciones, que es un proyecto piloto de periodismo dentro de un diario nacional en España, y funciona muy bien y muchas veces hemos sido de los artículos más leídos del medio, utilizando exclusivamente nuevas narrativas, es decir, una forma diferente de hablar de las migraciones. Los 3 artículos que veis aquí son artículos sobre las migraciones, aunque no lo parezca. Recientemente, y esto ya no me quiero extender, pero lo he preparado mal, pero bueno, os lo quiero contar rápidamente, hay muchas personas que pueden que lo sepan, apareció este cartel en la campaña en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Este cartel es una de las razones por este tipo de comunicación por la que hemos creado las nuevas narrativas. Nunca lo habría reproducido si no fuese porque considero que todos los que estamos aquí somos profesionales y vamos a trabajar sobre narrativas alternativas a esta. MENA en español es menor, extranjero no acompañado, y era un cartel tremendo, hecho por un grupo de ultraderecha que tenemos en España, ¿no? Nuestra reacción inmediata fue muy rápida. Desde la cuenta de Por Causa pedimos, en Twitter tuvimos 26.000 impresiones, pero bueno, lo que pedimos fue a la gente que no compartiera el cartel, que dejara de difundirlo y que no le diera bola a este tema para evitar el crecimiento de la noticia. Como ya sabéis que hay una parte de provocación, supongo que de eso lo haremos ahora. Tuvimos organizaciones que nos secundaron, hicimos una movilización con 200 organizaciones inmediatamente dirigida a una presión legal y cambio narrativo. Conseguimos que algunos medios no publicaran la foto, también participamos en un par de programas hablando sobre cómo utilizar las nuevas narrativas, cosa que explicaremos hoy en el taller, y ahora mismo en España, no simplemente gracias a nuestra acción, pero seguramente nuestra acción sí que ayudó, se está hablando de un cordón sanitario para aislar a la ultraderecha y que se deje de convertir esos contenidos. Y esto es un poco lo que hacemos en Por Causa. Trabajamos a largo, medio y corto plazo, intentando generar un debate público que sea interesante y diferente. Creo que me he excedido del tiempo, lo he hecho lo mejor que he podido. Mario. Estuvo perfecto. Súper bien. Gracias, Lucila, ahí por darnos un vistazo de tu trabajo. Ahora quisiera pasar a presentarles a Julio, ¿verdad? Julio, pues aquel es cofundador de la agencia Ocote, pero también es director creativo, es poeta y artista multidisciplinario, estudió literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también cuenta con formación en cine y artes visuales. Entonces te dejo el espacio, Julio, para que nos contes un poco acerca del trabajo de Ocote. Gracias, Mario. Gracias también por la invitación a este espacio. La verdad es que cuando el tema se planteó, a mí me parecía de un reto bastante, digamos, filosófico hablar sobre el cambio de las narrativas, porque esencialmente es lo que es, digamos, ¿no? Es un poco
cambiar las raíces y las naturalezas de nuestro pensamiento desde distintos puntos de vista. Mi nombre es Julio Serrano Echeverría, tal cual me presenta Mario, soy coordinador creativo de Agencia Cote, y Agencia Cote es un medio de comunicación digital. Somos una plataforma basada en el web. Aquí les muestro el sitio, y digamos que y es el periodismo de investigación, y es el periodismo de datos, y es el periodismo que narra digamos, desde la idea, digamos, nuestro eslogan es narrar las realidades de miradas diversas. Y lo que hemos hecho es concentrarnos en narrativas que son poco abordadas por los medios de comunicación. Entonces, como pueden ver, digamos, las temáticas que nosotros tratamos suelen ser temáticas específicas que no precisamente están tratadas en la agenda de los medios: mujeres y géneros, masculinidades, cultura, memoria histórica, temas ambientales también, digamos, ¿no? ¿Verdad? Son distintos ejes, de hecho son 5 ejes que trabajamos. Y la idea es generar una especie de ecosistema de comunicación. Es decir, nosotros nos asumimos como un medio, nos asumimos desde el periodismo en diálogo hacia otras formas de generación de contenidos. Esto implica, digamos, desde el lado periodístico, proyectos que van hacia las realidades muy concretas de la región y hacia realidades muy específicas. Una de las realidades que narramos con más profundidad tiene que ver precisamente con temáticas de mujeres y género en el contexto de violencia. Por ejemplo, este fue un especial que trabajamos, La Estación de Silencio, donde trabajamos regionalmente con 3 medios. Fue una investigación coordinada por Ocote, con El Faro de El Salvador, Contracorriente Honduras y nosotros en Guatemala, haciendo un trabajo de 3 enfoques sobre las violencias contra las mujeres, el feminicidio, mujeres desaparecidas y la violencia económica. Esta como una ruta de generación de datos concretos y de narrativas específicas en torno a esta temática desde el periodismo concretamente, pero siempre con un elemento que para nosotros siempre es muy importante, que tiene que ver precisamente con trabajar con distintos ejes. Es decir, trabajamos desde el periodismo, pero invitamos artistas a que hagan la interpretación gráfica sobre trabajando. Entonces, esto es un reto complejo porque básicamente, de hecho, el especial Estación de Silencio parte de un poema. Tratamos de hacer mucho este tipo de combinaciones entre la idea del arte y la visión desde el periodismo. ¿Por qué? Porque nos interesa de alguna manera buscar los mecanismos para acercarnos y para generar conexión con las audiencias y diálogo y comunicación. Otro de nuestros proyectos clave es Fáctica, que es un proyecto de verificación y fact-checking. Este es un proyecto esencial para la temática que estamos trabajando. Básicamente somos el único medio que tiene digamos, equipo dedicado específicamente a verificar datos en general y bulos, informaciones no precisas, etcétera, donde de alguna manera pensamos el periodismo como servicio. Lo que es precisamente resolver, verificar usando un método muy, digamos, rígido en términos de procesos para, pues eso, verificar información a la cual se nos acercan. Tratamos de hacer siempre narrativas transmedias que van desde el texto hacia el video, la fotografía, pero un elemento que es muy importante para nosotros es precisamente la comunidad. Mantenemos un espacio permanente de comunidades para tanto en redes, digamos, en términos de canales de WhatsApp, canales de Telegram y pequeñas comunidades específicas que tienen que ver con contenidos que generamos. Dentro de nuestras plataformas multimedia tenemos la plataforma de Radio Cote, donde también efectivamente tenemos una comunidad de escuchas de nuestros podcasts, y nuestros podcasts, como les decía, pues nos interesa mucho cruzar las miradas, y entonces tenemos siempre un podcast periodístico narrativo y un podcast literario que entra en diálogo con lo periodístico. Este tipo de narrativas diversas
es que podamos generar una especie, como decía, de ecosistema donde un contenido periodístico genera algún tipo de contenido hacia la subjetividad y ambos contenidos generan un diálogo con una comunidad. La idea es mantener precisamente esta interacción entre lectores, la redacción periodística específicamente, y las secciones de subjetividad, que son las que están a mi cargo, que tienen que ver con opinión, que tienen que ver con arte y con reflexiones sobre, por ejemplo, masculinidades, y temas de género, digamos, pero bueno, desde lo subjetivo, no precisamente desde lo periodístico, haciendo una especie de mancuerna entre lo que se ve desde lo muy subjetivo hacia el intento de interpretación de la realidad del periodismo. Y gracias a esto hemos logrado que, por ejemplo, nuestras audiencias se acerquen a nosotros y nos consideren un medio con el que pueden no solo hablar sobre ciertos temas, a nosotros se nos acercó un grupo de estudiantes y de una universidad, hicimos una investigación, se hizo una investigación profunda sobre un profesor que era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de una universidad, y finalmente a partir de esta investigación no solo el decano fue destituido, sino la universidad generó un protocolo de acoso para sus estudiantes. Entonces, en términos muy generales, ese es el recorrido que hacemos y bueno, es un mundo amplio desde el periodismo, pero bueno, ya tendremos para discutir sobre esto. Súper bien. Muchísimas gracias, Julio. Sí, a mí me quedan algunos pensamientos cuando yo escucho acerca de las estructuras de sus organizaciones, y es de que son organizaciones bastante híbridas, ¿verdad? Por lo menos Ocote en Guatemala es una organización que mezcla diferentes elementos, ¿verdad? Tenemos, sí, un centro de investigación, tenemos el periodismo, ¿verdad? Tenemos arte, como mencionaba Julio, ¿verdad? Igual por causa, ¿verdad? Mezcla muchísimo, su base, digamos, es el tema de investigación, ¿verdad? Y luego medios de comunicación. Entonces, a mí me parecen súper interesantes estas estructuras y espero que podamos tener tiempo para poder hablar esto, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando. Yo quería como situarnos un poquito, ¿verdad? Antes de empezar y pues entender de que en un mundo con desigualdades y con opresiones crecientes, como decía por ahí Lucila, ¿verdad? Se han estructurado estos relatos o estas historias, ¿verdad? Que históricamente han beneficiado a estructuras tradicionales o hegemónicas, ¿verdad? Y la construcción de formas alternas de contar estas historias, como lo hace Ocote, como lo hace Por Causa, nos ayudan a reconfigurar de alguna forma las formas en las que nos relacionamos, ¿verdad? Pero también en las que se disputa el poder entre diferentes grupos. Y yo creo que eso es súper importante, ¿verdad? Y porque cuando hablamos al final de esto, estamos hablando de que como resultado vamos a tener el bienestar, la paz y la vida de millones de personas en el mundo, ¿verdad? Entonces creo que el disputar narrativas, el poder empujar por narrativas alternas o contranarrativas o narrativas contrahegemónicas, ¿verdad? Tiene un valor súper importante. Y pues creo que también es súper importante el cuestionarnos, ¿verdad? En estos momentos, ¿qué es migración? ¿Qué es feminismo? ¿Qué es lo comunitario? ¿Qué es ser indígena? ¿Verdad? Y dentro de esto, pues engloba mucho el trabajo que ustedes hacen. Yo quisiera hacer una pregunta puntual ahorita para arrancar la parte más de diálogo, ¿verdad? ¿Qué se comprende desde sus organizaciones como narrativas alternas o contranarrativas? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. ¿Y qué valor ustedes han encontrado en empujar este tipo de narrativas desde sus contextos, ¿verdad? ¿Qué valor tiene actualmente? Vamos a empezar con Lucila. Muchas gracias, Julio. Me ha encantado vuestro trabajo. Tenéis que venir al Congreso de Periodismo de Migraciones que hacemos todos los años. Este año tenemos la 4ª edición. Así que aquí, en exclusiva, para Seek for Change en esta charla, os invitamos a que vengáis. Que será un gusto. Vale, nosotros no nos gusta para nada hablar de contra nada. El contra significa que tú te pones en un marco que te han preestablecido y haces algo que va en contra de eso. Nosotros no vamos en contra de nada. Nosotros somos creadores de esos marcos que a nosotros nos interesan. Y es muy curioso porque creo que históricamente las personas que hemos trabajado con narrativas sociales y derechos humanos siempre hemos sido capaces de establecer ese marco y de hacer valer ese marco y de contar las historias necesarias para que ese marco tuviese espacio. Y es desde hace no tanto
que gracias a las herramientas que nosotros usábamos también, que usamos también en el año 2010, 2011, 2012, ¿no? Toda la parte de comunicación digital que permitió a ciertas comunidades hacerse mucho más fuertes, que permitió que tuviese lugar una primavera árabe, un Occupy Wall Street en Estados Unidos y un montonazo de actividades en el resto del mundo. En España tuvimos el 15M. De repente se dan la vuelta y empieza una especie de sistema que desde nuestra perspectiva no es casual, que es muy provocador, provoca a las personas que creemos en un mundo de derechos, permanentemente nos saca de quicio, que es la estrategia, y nos lleva a hablar de lo suyo en lugar de lo nuestro. Entonces nosotros no hacemos contranarrativa, nosotros lo que hacemos es, en realidad, generar una narrativa y lo llamamos nuevas narrativas porque empezamos a pensar en cómo, empezamos a analizar primero la audiencia a la que nos dirigíamos y nos demos cuenta de que las audiencias, que son las personas que nos escuchan, están muy tocadas por todo lo que ha pasado, principalmente desde el 11 de septiembre, que es un punto que nosotros ponemos de inicio porque es cuando empieza todo este discurso de la securitización global y cuando la migración se convierte en una cosa que es un ataque. Convierten al migrante en el atacante. Les va muy bien. Sirve muy bien para generar una industria de control migratorio, para invadir Irak, es decir, no es casual, pero esa narrativa se queda. Y hasta el punto que estamos todos muertos de miedo, cada vez que cogemos un avión, si no nos hicieran pasar un escáner o no pasaran nuestra bolsa por un escáner, nos asustaríamos y a lo mejor no lo cogemos. Cuando hace 20 años fumábamos en el avión. Hace 20 años no había fronteras físicas, había 20 muros. Ahora mismo estamos en más de 85. Es decir, nos encontramos en un momento donde todas las narrativas no están permeando por casualidad. Están permeando en una gente que tiene miedo y tristeza. Y les está dando una alternativa que nosotros, narradores, no somos capaces de ofrecer. Y por eso nosotros denominamos este trabajo nuevas narrativas, porque estamos revisándonos sin complacencia y pensando qué es lo que no somos capaces de dar a esas audiencias que están tristes, que están desincentivadas, y luego también, porque también hay un discurso de los derechos humanos, muy de la pena judeocristiana, muy de ayudar al otro por compasión, que creemos que actualmente ya no vale. Creemos que tenemos que ser un mundo único con personas únicas, válidas por sí mismas, donde tú ayudes al otro porque es bueno para ti, no que ayudes al otro por caridad, ¿no? Porque al final todos somos migrantes. Y el que no sea migrante, o su padre no sea migrante, o su abuela no sea migrante, o la abuela de su abuela no sea migrante, que levante ahora mismo la mano o que lo escriba en el chat, que lo quiero saber. Totalmente. Julio, no sé qué quisieras decir, aportar. Sí, bueno, yo digamos, reaccionaría o complemento a lo que Lucía nos acaba de compartir, que una de las problemáticas de las narrativas es que el mecanismo que tienen de imposición y divulgación, digamos, porque es literalmente una máquina, es demasiado grande. Es decir, estamos ante una máquina que funciona muy bien y que tiene recursos. Es nuestra contraparte, es decir, las grandes narrativas que se imponen, que van desde temas muy simples como el consumo o temas oscuros como, bueno, que igual el consumo también es oscuro, pues, pero bueno, digamos las narrativas del patriarcado, las narrativas del racismo, las narrativas coloniales, etcétera, tienen el sistema a su servicio con todos los recursos posibles. Entonces, digamos que nuestro punto de partida ante esta realidad tenía que ser la creatividad. Es decir, es muy difícil contraponerse siguiendo la idea del no al contra, digamos, sino más bien cómo imaginar realidades posibles. Y este es un ejercicio que hemos estado tratando de hacer desde distintos ángulos en muchas maneras. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar el periodismo como base para entender que hay narrativas
sistemáticamente invisibilizadas, se convierten en narrativas, digamos, menores, ¿no? Es decir, las realidades más complejas de un país como Guatemala y de muchos países en Latinoamérica, como por ejemplo las realidades de las mujeres, que es una realidad gigante, digamos, hablemos, sintetizando de una forma muy burda, de la mitad de la población, ¿verdad? Es una narrativa absolutamente invisibilizada por los grandes, digamos, las historias específicas de las problemáticas de las mujeres son las que son invisibilizadas, porque la narrativa sobre qué es ser mujer y cómo funciona el sistema tiene toda la publicidad, tiene todo el sistema de entretenimiento a su servicio, y es muy difícil competir contra eso. Entonces, de alguna manera el planteamiento tenía que ver con cuáles podían ser los mecanismos que teníamos a nuestro alcance, que era precisamente el acceder de una manera, de nuevo, ecosistémica a la comunicación, de una manera lentamente y con muchas limitaciones, generar comunidades. Porque para nosotros ahí es donde está el elemento que permitiría de alguna manera que las narrativas empiecen a generar un diálogo distinto. ¿Qué problemas grandes tenemos? Es que de entrada el sistema de comunicación, tal cual lo entendemos, está diseñado para referirnos a nosotros mismos, es decir, a los cercanos, a los pares. Y aquí tenemos un gran reto para romper nuestro propio techo de cristal de comunicación, que es cómo hablamos con aquellos con quienes no podríamos hablar, ¿verdad? Es una dinámica bastante difícil de responder. Nosotros le hemos tratado de responder desde lo transmedia. Nos parece que tratar de buscar distintos medios y mediaciones para los contenidos debería de ser una de las rutas, digamos, ¿verdad? La otra tiene que ver con la parte de la subjetividad y entenderla como un mecanismo de acercamiento. Y luego una cosa que parecerá paradójica, pero nos tomamos muy en serio la parte del periodismo. Es decir, es una de las complejidades que seguro que ya pasaremos por ahí también de esta dinámica es que cuando estamos nosotros generando o buscando la posibilidad de nuevas narrativas o de nuevas maneras de entender las cosas o de por lo menos de nuevas preguntas, que es como yo lo diría con más claridad, cómo planteamos nuevas preguntas de las mismas cosas, cuando estamos buscando estas nuevas preguntas se generan también elementos de tensión y de polarización que alimentan al otro sistema, ¿verdad? Así es que ahí tenemos otra trampa compleja con la que nos tocará enfrentarnos, que eventualmente también nos tenemos que hacer esa pregunta, digamos, ¿verdad? Y aquí yo terminaría la idea diciendo con que para nosotros el periodismo se vuelve nuestro eje y no el activismo, porque necesitábamos una base estructural que nos diera una posición en el espacio social donde queremos hablar. Naturalmente, posicionarse desde el activismo es otra forma. Podemos resguardar esta otra parte que era, ok, hablemos de esto, pero desde estas formas que son... Ok, súper. Me parece súper interesante el abordaje. Sí, me parece interesante, cabal, lo que mencionas como mucho de los retos a los que se han enfrentado, ¿verdad? Ponete el reto de cómo llegamos a estas audiencias con las cuales nunca hemos hablado, ¿verdad? Y las cuales también muchas veces no formamos parte, ¿verdad? A mí me parece que ambos, ¿verdad? Están trabajando para crear narrativas, ¿verdad? Como decía Lucila, que sean alternas, ¿verdad? Y que aporten también a que poblaciones que tal vez históricamente han sido vulneradas, ¿verdad? Puedan de alguna forma posicionarse, ¿verdad? Y yo aquí tenía la segunda pregunta para Lucila, ¿verdad? ¿Cuál es actualmente el proceso que ustedes tienen, ¿verdad? ¿O qué conlleva el poder crear una narrativa en conjunto, ¿verdad? O involucrando a estas poblaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de que queremos crear narrativas más comunitarias, de forma más colectivas, ¿verdad? ¿Cuáles son los procesos que utilizamos o que utilizan desde Por Causa para poder crear estas narrativas, ¿verdad? Si nos pudieras comentar un poco. Sí, bueno, yo antes quería un poco comentar cosas que ha dicho Julio, que me ha parecido súper interesante lo que dice y que estamos súper alineados, la verdad, podríamos ser organizaciones gemelas. Nosotros seguimos teniendo un problema con el periodismo a la hora de abordar los temas sociales. Y mira que vamos por la 4ª edición del Congreso Internacional de Periodismo y Migraciones, con gente
4 continentes, todavía no hemos llegado a tener a gente de Oceanía, pero de los demás continentes hemos tenido a gente de todos lados. Y no conseguimos que en el periodismo cale una idea que para nosotros es importantísima, no sé vosotros, Julio, cómo la veréis, porque cada uno tiene sus propios procesos de desarrollo, pero para nosotros es muy importante el que se cuenten historias que no sean breaking news. Si tú metes un tema social siempre en el espacio del breaking news, todo lo que vas a estar contando sobre ese tema va a ser amarillo, que se dice en España. En América Latina no sé qué expresión hay para expresar amarillo, pero amarillo es eso que es, sí, que es entonces la mujer que murió mientras intentaba pasar, mientras tenía un bebé en una mano que también murió, y entonces todo es muerte, todo es destrucción. Y al final eso estigmatiza todas las narrativas de derechos y sociales, porque todo lo social es negativo y es trágico, cuando en realidad todo lo social es la vida misma que vivimos. Entonces nosotros estamos intentando trabajar mucho en que las historias, y ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Julio, la importancia que tiene, y lo veremos luego en el taller, el que tú utilices herramientas diversas para contar las historias, porque a veces una historia muy chiquita, con una buena imagen, con un buen montaje, con un buen vídeo, se convierte en una cosa muy grande, ¿no? Y cobra otra dimensión. Pero ese es uno de los mayores retos y de los mayores problemas que nosotros estamos encontrando. De verdad es el periodismo, y en cuanto a migraciones es tremendo. Las migraciones son trágicas en un 2% del total del volumen migrante, y solamente se habla de ese espacio tan chiquito, ¿no? De las que son trágicas. Que es cierto que necesitan apoyo, pero a lo mejor no es el apoyo narrativo, porque al final, como decía también Julio, la gente que tiene problemas y que empieza a sentirse demasiado sobrecargada con los problemas de los demás, cierra y no te escucha. Entonces, por mucho que tú cuentes historias y cuentes problemas, si tus audiencias no quieren escucharlo porque no pueden más, por ejemplo, ahora con el coronavirus se está viendo que hay una sensación de sobrecarga y las personas no se sienten responsables del cambio que necesitan. Les da la sensación de que hagan lo que hagan, da igual. No importa. Y entonces tú vienes y les dices el cambio climático y te dicen, Dios mío, no puedo con el cambio climático. Prefiero, o sea, ya sé que soy malo, ya sé que soy asqueroso, ya sé que mi coche contamina, pero voy a coger el coche porque no puedo con mi vida y no puedo seguir caminando. Y tenemos que encontrar una forma de relacionarnos con las audiencias diferentes también, ofreciéndole historias bonitas, soluciones y encontrando una forma de encajarlas. Entonces, me decías, Mario, me parecía importante señalar esto, ¿no? Porque para nosotros es muy importante y es uno de los más grandes retos. No solo contar las historias y colocarlas en espacios informativos importantes, sino cambiarlas, ¿no? Vale, sobre cómo incluimos a los protagonistas de las historias. Vale, aquí hay dos temas. Uno es ¿para qué cuentas una historia? ¿O para quién cuentas una historia? ¿Vale? Y otro es ¿por qué tus historias siempre se cuentan igual? Entonces, cuando tú te enfrentas a quién cuentas una historia, y nos ha pasado a nosotros mucho, y lo que voy a decir es duro al principio, así que vayamos más allá de lo que voy a asegurar ahora. Nosotros cuando empezamos a trabajar con las audiencias, queríamos llegar a unas audiencias que eran ambivalentes, que tenían un ligero rechazo hacia la migración dentro del proceso migratorio, porque era la gente a la que nos queríamos dirigir para que cambiasen su percepción. Cuando estuvimos trabajando cuando trabajamos con ese tipo de audiencias, lo hacemos a través de personas o de pensamientos que son similares a los de las audiencias. Y por lo tanto, ahí no incorporamos las voces de esos colectivos a los que estamos defendiendo. Nosotros sí que creemos que habría muchísima más diversidad de historias si las redacciones de los medios principalmente, y no solo, pero principalmente fueran más diversas. Entonces, también trabajamos mucho, igual que pensamos que habría más diversidad, o sea, la diversidad no es solamente, hablo de diversidad sexual, diversidad de género, diversidad cultural, todas las diversidades, ¿no? Entonces nosotros en ese sentido pues intentamos trabajar
ahora, por ejemplo, tenemos unos amigos que son periodistas sirios y que vinieron refugiados a España, y después de estar aquí 2 años, pues lo que hemos hecho es animarles, apoyarles, y hemos generado como un sistema muy bonito en el que nuestro equipo de periodistas hace de tutor de los periodistas sirios que tienen otra forma de contar las historias, porque ellos vienen de narrar la guerra, entonces ahora de repente tienen que narrar otra cosa, y no es lo mismo, ¿no? Narrar la guerra que narrar historias del día a día, y tenemos así como una especie de espacio de apoyo, y hemos creado un medio que se llama Vainana, que seguro que mi maravillosa compañera Vanessa nos pone ahí en el chat el link, y es un medio en árabe y en español sobre pues, lo que pasa en España principalmente. Entonces, bueno, nosotros realmente creo que las comunidades no necesitan tutelas, necesitan amigos. O sea, la gente de Vainana es amiga. Necesitan aprender también, si les puedes enseñar, o sea, si tienes algo que ofrecer a la comunidad. Y luego nosotros compartimos todo. Tenemos, ya lo he explicado antes, nuestro conocimiento es absolutamente en abierto. Cualquiera que quiera puede ir a nuestro canal de YouTube y tiene charlas de nuevas narrativas fantásticas online, y hasta presentaciones de PowerPoint que pueden adoptar. No sé si he respondido a tu pregunta. No, sí, está re bien. A mí me parece interesante que lo que decís, que al final no es solamente los protagonistas, ¿verdad?, con los que ustedes trabajan, sino también con las audiencias también, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí, Julio, contanos un poco desde Ocote cómo trabajan y cómo se relacionan con estos diferentes grupos. Fíjate que tu audio se está cortando un poquito, entonces si quisieras también podrías quitar tu cámara para tenerlo más nítido. ¿El mío? Ok, Fíjate, bueno. sí, te estás cortando. Pero si quieres, dale y sí. Dale, voy, ok, sí. Me haces caras. No, ahorita, por ejemplo. Sí, bueno, ok. Bueno, me voy de hecho, una de las cosas que hago es producir podcast, así que no me bajo si no está en imagen. A ver, digamos, yo quisiera un poco también darle continuidad y conversar con... Esto es una conversación con Lucila by proxy, ¿verdad? Justamente van y vienen los comentarios, y es que efectivamente, escuchando lo que decía Lucila sobre cómo contamos las cosas y las maneras en que nos involucramos a narrar, ¿verdad? Tenemos un reto muy grande y yo quiero insistir en la imaginación. Y quiero echarle la culpa a Aristóteles en esto, cuando nos hace toda la taxonomía del conocimiento y dice, bueno, vayan ustedes periodistas por allá, vayan ustedes poetas por allá, vayan ustedes biólogos para allá. Bueno, a los poetas nos desterraron, así que no teníamos mucha cabida, pero la idea de tener redacciones diversas es una excelentísima idea, no solo en la diversidad social, étnico-cultural, digamos, sino en la diversidad de visiones, y eso para nosotros ha sido un gran aprendizaje. Es decir, que nuestro equipo sea interdisciplinar es una de las cosas, digamos, una decisión. El proyecto nació así. Nació porque hicimos un documental entre un poeta, un documentalista, una periodista y un artista visual hace 5 años, y dijimos, esto hay que hacerlo más seguido, porque efectivamente es lo que pasaba con las discusiones, ¿no? Entonces, esto de alguna manera conecta directamente con lo que decías, es decir, ¿qué es lo que pasa con las voces subalternas? Es que es una mentira que le vas a dar una voz al subalterno. O sea, los medios no son para darle voz a los que no tienen voz, digamos, ¿verdad? O sea, la voz de los que no tienen voz es la de ellos, pues, es decir, cuando los caminos, las calles, las manifestaciones, las luchas de cada espacio son sus luchas, digamos, ahí está la voz. Nuestro trabajo claramente está en contarlo. Y aquí el compromiso es desde dónde lo estás contando, y ahí es donde me parece que tenemos el eje de tensión con la narrativa. Es decir, vuelvo a algo que decía Lucila, ¿vas a contar una historia o vas a contar una noticia? ¿Verdad? Son 2 cosas bien distintas, ¿no? Y ahorita se puso súper de moda el storytelling, y sí, que te voy a contar una historia para venderte mi producto, porque además el capitalismo, por si no fuera lo suficientemente voraz, ahora también quiere apropiarse de la idea de la narratividad, digamos, ¿no? Es decir, ok,
bueno, usémosla, pero usémosla en otro sentido. Es decir, lo que haces es contar una historia. Si estás contando la historia de alguien, pero desde tu punto de vista. Y entonces aquí, para ese punto, necesitas un respaldo de quiénes están contando esto, de qué equipo está contando. Y en este sentido, el trabajo en equipo es esencial. Es decir, necesitamos el cruce de las miradas. No necesitamos la pirámide invertida para contar estas historias, digamos, la pirámide invertida del periodismo. Necesitamos acá una mezcla de muchos elementos que muchas veces incluye, por supuesto, a la persona naturalmente que te está contando la historia. Es decir, nosotros algo que no hacemos nunca es que quien entreviste revise un contenido. Y eso es parte de nuestro compromiso en el sentido que lo que nosotros le estamos contando a las personas es nuestro punto de vista sobre la historia de la persona y queremos ser muy claros con eso. No nos estamos apropiando las palabras, ni las luchas, ni las visiones de las personas. Lo que estás haciendo sí es una interpretación, por eso nosotros decimos, interpretamos la realidad de miradas diversas. Esto nos lleva al siguiente punto, que son las audiencias en el contexto de estas temáticas. Y por eso insisto en la parte del ecosistema, porque lo que tenemos que hacer es tener canales para poder recibir lo que la audiencia te da. Sobre todo desde los medios de comunicación es muy difícil medir a dónde estás llegando. Y sobre todo cuando tus contenidos hablan de narrativas que a la mayor parte de la población no les interesa. O sea, en Guatemala tienes que hablar de corrupción si quieres likes. O sea, ese es el punto. El clickbait acá es la violencia y la corrupción, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, ¿cómo nos acercamos a esa comunidad? Tienes que tener muy abierta tu capacidad de escucha y de sensibilidad, digamos, y de empatía con tus audiencias, y un equipo, digamos, con una voluntad de contar en equipo y de miradas diversas, no nada más con una diversidad social en el equipo, sino en la narrativa, digamos, ¿verdad? Eso es muy importante que tengamos la imaginación abierta y dispuesta a contar la realidad, porque vernos sí permite transformarnos. Súper, buenísimo, me gusta como el concepto de la imaginación como algo central en el proceso y en tu discurso también personal, ¿verdad? Creo que súper interesante, y también el discurso desde transmedia, ¿verdad? Desde Ocote, ¿verdad? Y cómo se van mezclando estos diferentes ejes, ¿verdad? De arte, investigación y medio de comunicación. Me parece súper interesante. Tenemos ya poco tiempo, pero quisiera lanzarles una pregunta un poco más desde la mirada crítica hacia sus organizaciones, ¿verdad? O sea, si ustedes se pudieran poner duros, ¿verdad? ¿Cuál creen que sería la principal crítica que se hacen a sus organizaciones, ¿verdad? Que le hacen a sus organizaciones? ¿En dónde creen que podrían mejorar? ¿Cuáles creen que son cosas que deberían de empezar a colocar sobre la mesa para que este tema vaya avanzando, ¿verdad? Tal vez podemos empezar con Julio esta vez. Sí, bueno, para nosotros la primera como prioridad, la autosostenibilidad. Es decir, no podemos seguir haciendo estos proyectos con la vela de la agenda de la cooperación. Es una locura, digamos, es una locura depender de que estás hablando temáticas que le interesa a la agenda de fondos o de cooperación, organización, etc. Digamos, esa sería para mí la primera estructural, digamos, imaginar nuevas maneras de sostener lo que hacemos, y por eso es importante crear una comunidad, porque eventualmente le vas a pedir a tu comunidad que te acompañe y que te haga ganas, pues, de decir, ayúdenos a financiar esto, vámonos juntos porque lo necesitamos. Este es un elemento clave. Y el otro elemento esencial que para nosotros también se marca, tiene que ver con cómo movernos territorialmente en términos de narrativas, porque el centralismo urbano es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Es decir, de los grandes espacios urbanos y de otros espacios urbanos de intermedios y de la ruralidad pura y dura es tan diversa que tenemos un reto muy grande ahí, y en este reto hay todavía otra diversidad importante que tenemos que tomar en cuenta, que es un sector que nosotros no habíamos visto en nuestras audiencias. Nosotros teníamos 25, 45 años de audiencia diseñado y hasta la fecha sigue siendo nuestra audiencia, y que si tenemos un 18 o 23 años súper grande que nos sigue, que no habíamos pensado y visto.
Entonces decís, uy, tenés un segmento de chicos que consumen exactamente las plataformas que estás dando y por lo tanto necesitas hacer mediaciones distintas para esos procesos sin hacer otro medio, pues, y sin que tengas que contar con nosotros. Y aquí, entonces, sería que el reto es la versatilidad en no solo en las plataformas y en las narrativas, sino en los procesos de mediación. Y en esa parte tenemos un reto grande. Buenísimo, sí, descentralización, voz territorial, de audiencia y la sostenibilidad, me quedo ahí con esas cosas. Lucila. Bueno, pues como somos parejas, nosotras también lo de la sostenibilidad ha sido, yo creo que el mayor reto de nuestra organización y nos hemos autoflagelado por nuestras discapacidades, sobre todo a la hora de producir productos vendibles. ¿Qué pasa? Que, a ver, el periodismo per se no es rentable. El día que el periodismo resulta un producto rentable, entonces está en manos del ladrillo y el poder político, ¿no? Es muy difícil ser independiente y ir contra el sistema y denunciar las carencias que tiene el sistema y encontrar financiación. Es muy complicado. Entonces, nosotros ojalá algún día saliésemos de la precariedad. Desde luego, siempre hemos querido hacer una fundación que se basase en socios y socias. Ya te digo, Julio, llevamos unos cuantos años, muy difícil también, vivir del apoyo de la comunidad, que muchas veces tu comunidad es una comunidad con muchas dificultades, porque es a quien estás ayudando, ¿no? Así que, bueno, eso es un gran reto y tenemos que, pues, resulta muy difícil, ¿no?, meterte en procesos economicistas cuando lo que tú quieres hacer a veces incluso hasta tan etéreo, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos ido consiguiendo crecer y sobre todo equilibrarnos. Y bueno, creo que Seek for Change, o sea, creo que todas las organizaciones que trabajamos en cosas sociales siempre estamos en ese reto. Sobre qué es lo que nos criticaría, yo me gustaría acceder, como decía antes a Julio, a otras audiencias, lo que implica acceder a otro tipo de medios que nos resultan más difíciles, con los que nos cuesta más hablar. Tenemos mucho acceso a ciertos tipos de medios, que son medios independientes y demás, pero nos gustaría estar en medios que son más, digamos, pues más pro sistema, ¿no? Para hacer que nuestro mensaje llegase más lejos. Cada vez que lo hemos conseguido, el efecto ha sido muy importante, ¿no? Nos gusta trabajar con lo que llamamos audiencias ambivalentes, incluso en espacios donde hay algún hater también, que los llamamos así a los que nunca te comprarán el mensaje el mensaje promigratorio que estamos lanzando. Y luego también, pues, nosotros producimos historias un poco de todos los tipos. Sí que es verdad que yo, a diferencia del tema de Julio, no me culpo por no llegar a los temas de otra forma, porque no llegamos porque no tenemos capacidad. Es decir, llegamos lo más, como me decía el otro día una madre, me decía, las madres hacemos lo que podemos. Pues nosotras también hacemos lo que podemos. Si el producto que sacamos es lo que no es por falta de ganas, sino la mayoría de las veces por falta de recursos. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí sí, yo también había guardado también esta pregunta de sostenibilidad al final, porque creo que es un reto, ¿verdad? Para este tipo de proyectos, ¿verdad? Pero me parece igual interesante que lo pongamos sobre la mesa y cómo podemos repensarnos, ¿verdad? Posiblemente en el encuentro de narrativas que decía Lucila se podría tocar de una forma un poco más amplia. Creo que sería excelente. Bueno. Me pregunta cuando hagamos la formación, Mario, y yo te cuento nuestra experiencia. Súper, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Hay un par de preguntas de parte de la audiencia, entonces voy a hacerle una a cada uno. Les voy a pedir que seamos bastante concretas con la forma en la que respondemos. Tal vez para Lucila, aquí preguntan si los proyectos que ustedes están impulsando están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Bueno, por supuesto, están vinculados con los Objetivos de Desarrollo 2030, como cualquier cosa que tenga que ver con derechos humanos. Ahora,
ya que alguien lo menciona, me gustaría preguntar si no sería interesante revisar los Objetivos de Desarrollo 2030, donde ninguna de las líneas principales incluye la migración. Y la migración está en subapartados de todos esos objetivos. Entonces, vale, todo bien con los objetivos, ha sido un acelerador de un montón de cosas, pero es muy preocupante que no haya ninguna línea específica de migraciones. Y que no me digan que es transversal, porque no se aborda de forma transversal en ninguno de los debates públicos políticos o narrativos. Así que sí hacemos cosas de ODS. No, si vayan a la web de Por Causa hay 3 de los objetivos principales, pero insisto, no son perfectos los objetivos de desarrollo del milenio, tienen muchas carencias. Y nada, luego para Julio, aquí preguntan si nos pudieras mencionar un caso emblemático o un caso ejemplo que ustedes hayan trabajado en donde se haya involucrado a la población vulnerada, preguntan acá. Uy, qué buena pregunta. Es decir, a esa pregunta hay que plantearle el qué es involucrar a la población, digamos, ¿verdad? Esa es una temática compleja. Porque, digamos, periodísticamente no es que no te involucras con la población en el sentido aunque naturalmente sí hay una conexión profunda. A ver, pongo un ejemplo muy concreto. Hicimos por un podcast, básicamente denunciamos un ecocidio en el Manchón Guamuchal, que es un humedal muy importante en Guatemala. Esto generó toda una dinámica, digamos, de debate también en medios, y luego vino una respuesta de la empresa, que era la principal sospechosa, que dijeron, bueno, vengan a ver, digamos, ¿no? La clásica, y pues si te toca ir a ver. Es decir, parte del método es que pues vas y ves, digamos, sí que es la dinámica. ¿Qué sucedió? Que la gran respuesta de esa visita era la comunidad. Es decir, no hay nada que una empresa te pueda decir, bueno, se te puede decir de todo, pues te va a mostrar naturalmente la parte que para ellos está bien, pero la historia la tiene la comunidad. Es decir, quien vive el dilema lo vive la comunidad. No lo vive quien tiene el recurso. Y aquí vuelvo a la primera parte de toda la conversación. Las grandes narrativas tienen todos los recursos de su lado. Entonces, aquí sería para mí el planteamiento: busca los recursos, pero al revés. No es el follow the money, sino el follow the poverty, ¿verdad? Es porque tenés que buscar donde no hay recursos, hay una historia, ¿verdad? Y aquí es donde la comunidad se manifiesta. Y sí nos pasó por ejemplo, con la pandemia, digamos que también hicimos varias visitas en comunidades y trabajamos entrevistas, contacto, etcétera, pero de nuevo, por el trabajo que nosotros hacemos, básicamente la manera de dar continuidad es narrativa, no comunitaria, ¿verdad? Entonces, y aquí esto terminaría diciendo con que insistir, las luchas de las comunidades tienen distintas razones de ser y tienen razones a veces tan complejas que naturalmente un abordaje periodístico queda corto. Entonces, no haces periodismo sobre las causas de una comunidad, haces periodismo sobre las historias de las causas que tiene esta comunidad, digamos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el compromiso es estar atentos a lo que están haciendo las comunidades y, ojo, que las comunidades lo que sí hacen es que ven cuán comprometido estás con la historia. Y entonces luego te buscan y te dicen, mira, queremos contar esto y lo otro, y aquí es donde las fuentes dejan de ser una fuente nada más a la que llamas para preguntarle, mira, ¿es cierto lo que pasó? Si no, decís, no, bueno, te buscan y te dicen, mira, aquí tenemos una historia, aquí hay algo que queremos contar, y yo creo que esa sería la respuesta más concreta, es decir, las comunidades que se te acercan y te comparten su historia porque creen en la manera en que las contás. Excelente. Muchísimas gracias vos por contarnos esto. Yo quisiera pues ya dar un cierre al espacio, sin antes pues agradecerles por sus experiencias, ¿verdad? Por aportar, ¿verdad? Y por haber aceptado estar acá. Sin duda queda una relación también entre ambas organizaciones y pues eso también nos deja mucha alegría.
Y nada, estamos ahí cerrando el espacio con esto. Les agradecemos muchísimo a las personas que se mantuvieron y le dejo el espacio ahora a Borja Monreal. Hola, buenas tardes a todos. Mirad, en el año 2006 yo migré por primera vez. Me fui a Londres a buscarme la vida, ¿no? Y aprender inglés. La verdad es que a mis 21 años, ¿no? y recién salido del cascarón, experimenté la soledad más pura y más dura, ¿no? Como dicen en mi tierra, las pasé putas, ¿no? Pero la verdad es que gracias al rugby, ¿no? y al grupo de compañeros que creé allí, pues esta gente me ayudó, me consiguieron un empleo y me cuidaron, ¿no? En 2008 volví a migrar, esta vez a Angola. Allí conocí a Patrice, que me acogió como a un hijo, a Tania, que lo hizo como un hermano, o a Manuel, que lo hizo como un amigo. Más tarde viví en Guinea Ecuatorial, donde Diosdado me acompañó en cada paso que di en un lugar en el que los errores, como os podéis imaginar, se pagan muy caros, ¿no? En Irán conocí a Charles, que nos hizo sentir en casa en un país que lo da todo, absolutamente todo, a cambio de nada, ¿no? A todos esos lugares llegué sin que nadie me preguntase nada, ni qué podía aportar, ni por qué estaba allí, ni siquiera muchas veces de dónde venía, ¿no? Y en todos ellos hice lo posible por hacer del lugar en el que estaba pues, un lugar mejor. La verdad es que trabajé siempre duro, con la intención de que me fuera bien a mí y, por supuesto, de que le fuera bien a los que me rodeaban, ¿no? Aprendí muchísimo en todos esos viajes, en todas esas vidas, ¿no? No os podéis ni imaginar cuánto, y enseñé también bastante, ¿no? Generé redes personales y redes de trabajo que me han sido útiles en absolutamente todos los momentos de mi vida. Mirad, junto a mi compañera Blanca creamos Seek for Change, todo el conocimiento del sector venía de cachitos pequeños de experiencias que me hacían ver el mundo de una determinada manera, y eso nos hizo que Seek for Change fuera como es hoy, ¿no? Con total honestidad, yo no creo, y en esto creo que Lucila estará conmigo, no creo en las migraciones legales o ilegales. Creo en dos cosas que ha dicho ella y que me parecen muy interesantes. Creo en la circulación del amor y en la circulación del talento. Del amor, que es lo que nos junta a las personas y nos hace construir esa especie como de lazos que se engarzan, ¿no? En proyectos vitales, y del talento, que nos hace ser mucho mejores cuanto más diversos. Siempre que hablo, repito que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos nosotros o qué sabemos la sociedad en general de las migraciones? Mira, normalmente conocemos las migraciones por los que llegan, ¿no? Sabemos que han llegado 25.000 personas en patera a las costas de Canarias, o que decenas de miles de personas intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. A veces también las conocemos por los que no llegan, ¿no? Ayer mismo 17 personas fueron encontradas muertas en una patera a 500 kilómetros de la isla del Hierro, cuando ya iban rumbo a ninguna parte. A veces también las conocemos por los que se van, ¿no? Todos tenemos un hermano, un primo, un amigo, ¿no? que ha intentado probar suerte en otro lugar. Pero además de esto, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué ideas tenemos, ¿no? Hay 3 ideas preconcebidas que están en la cabeza de las personas que viven en países que reciben personas migrantes, ¿no? La primera es que las personas que migran son las personas más pobres y que huyen de la guerra y la miseria. La segunda es que cuanto peor vaya un país, más personas se van. Y la tercera es que, fruto de todo esto, las migraciones generan problemas, generan conflictos y generan problemas de integración. Lo único malo es que todo esto es absolutamente falso. Mira, una encuesta realizada en 99 países empobrecidos a casi 10.000 personas con intención de migrar demuestra que las personas que migran son aquellas que escalan el nivel de ingresos y que tienen más posibilidades. Es decir, que las migraciones son en realidad un objeto de lujo que no todo el mundo se puede permitir. Por otro lado, contrariamente a lo que pensamos, conforme los países crecen económicamente, más personas emigran, hasta que estos alcanzan más o menos la renta media y otra vez vuelve a bajar. Es decir, que no son los países más pobres los que más migrantes emiten, sino que son aquellos que están escapando a la pobreza. Y por último, las migraciones no generan conflictos. Son las malas políticas migratorias las que los generan. Es la utilización política de las migraciones las que genera conflictos. Y el ejemplo lo hemos vivido en Canarias. La mala gestión de las llegadas por mar a las Islas Canarias del año pasado, en un momento en el que la presión migratoria en Europa ha sido la más baja históricamente, ha derivado en 3 cosas: en muertes de las personas, en transgresión de sus derechos y en una crispación social y un nivel de conflicto que nunca debería haber pasado. Para entender las migraciones, la clave es que tenemos que dejar entender las migraciones como una reacción a la pobreza y entenderlas como la respuesta más efectiva que las personas tienen para acabar con ellas. Por daros un dato, en el año 2019 las remesas supusieron un flujo de entrada en los países empobrecidos mayor que toda la ayuda al desarrollo
y la inversión extranjera directa juntas. Es decir, las migraciones han sido siempre clave para la transformación de los países de origen, pero también lo es para los de destino, ¿no? Y aquí alguien me dirá, con un discurso que se está repitiendo demasiado, que claro, que necesitamos a los migrantes para sostener nuestro sistema de pensiones y para recoger nuestra fruta. Mirad, en un país como el Reino Unido, que lleva muchos años mirándose el ombligo, hay 170.000 trabajadores extranjeros en el servicio de salud. En Estados Unidos, 2,6 millones de personas migrantes están sosteniendo el maltrecho sistema sanitario estadounidense. En España, durante el periodo de la pandemia, los trabajos esenciales han sido soportados gracias a la contribución de muchas personas que vinieron de fuera. Y si todavía os estáis preguntando, que supongo que sí, ¿por qué coño me está contando este hombre todo esto y por qué me debe importar? Os voy a dar otras 3 razones. La primera, la repito de nuevo, porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones, la historia de las personas, el movimiento que vinieron de allá y construyeron lo que pudieron acá, junto a nosotros. La segunda, y creo que esta es clave, es porque nunca fue tan importante defender el derecho de las personas a moverse en un mundo en constante cambio. Por esas personas que se van de los pueblos a las ciudades, impulsan la economía industrial y la economía de servicios, por los que vuelven a los pueblos y los llenan de vida, por los que nos fuimos a Londres a aprender inglés y por los que vienen de allí para compartir con nosotros el conocimiento, por los que nos fuimos a África a construirnos un futuro, o los que vienen de África a construir el suyo y a construir el nuestro, por los miles de niños, hijos de alguien, que dejan sus vidas para hacerse adultos demasiado rápido en lugares que desconocen, o por tus hijos, que nunca sabes dónde les llevará la vida, pero esperas que siempre al otro lado haya alguien que les tienda su mano. Pero sobre todo, y creo que esta es la cuestión más importante, es porque el debate migratorio hace mucho que ha trascendido a las migraciones. Defender el movimiento de personas es defender un futuro abierto a un sinfín de interacciones y universos posibles frente a un futuro encerrado en nuestra propia mediocridad. Mirad, defender el movimiento de personas es defender el derecho de tu hijo a dibujarse un futuro donde y como quiera. Defender el movimiento de personas es construir una sociedad que en su diversidad afronte los retos con creatividad e imaginación en un mundo en el que cada vez es más complejo vivir. Por ello, y os lo digo claramente y abiertamente, y de aquí este mensaje, tenemos que actuar a todos los niveles, ¿no? Y así que ahora coger papel y boli porque hay tarea para todos. A los gobiernos e instituciones públicas no existe mejor política migratoria que la que no se escucha y de la que no se habla. Si queréis acabar con los mensajes del odio, dejar de provocar incendios que otros no quieren apagar. Habilitar mecanismos para movilidad de trabajadores, para movilidad legal de trabajadores. Crear corredores humanitarios para que las personas que viven de conflictos no se vean obligadas a jugarse la vida para salvarla. Y crear sistemas de arraigo que permitan a las personas que llegan a los países de destino asumir derechos y obligaciones que les otorga la condición de ciudadanía. A las ONGs, y aquí me incluyo, dejar de pensar en el desarrollo y en las migraciones como mundos aparte y empezad a fusionar agendas. Utilizad las migraciones como un canal bidireccional de fondos, de talento y de colaboración. Y lo más importante, a todas las personas individuales, ¿qué es lo que nos queda? Y esa es la labor más complicada y a la vez también la más fácil, que es la razón por la que estamos hoy aquí, que es cambiar la narrativa. Mirad, decía Heidegger que la realidad, que lo real, se construye en lo que él dice que es el estar ahí, que es la explosión de interacciones que se generan cuando las personas se encuentran en un lugar determinado y en un momento determinado. En esos momentos en los que el todo suma mucho más que la suma de sus partes. Mirad, el prejuicio, que es en última instancia la semilla del odio, dura toda una vida o una conversación. Así que abramos esa conversación, abrámosla en nuestras casas y en nuestros trabajos, abrámoslas en nuestras cenas de Navidad y en nuestros grupos de WhatsApp, abrámosla en nuestras redes sociales. Mostremos nuestro orgullo de persona migrante, defendamos nuestro derecho a volar, porque eso, a fin de cuentas, es la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Somos la décima que viaja y se transforma, el cajón peruano que se hace flamenco, la tortilla que de tanta papa latina se hace española. Somos la rumba que huye de África, late de Cuba y grita gitana, y al beat de un rock and roll acaba por ser catalana. Somos los hijos de los que huyeron, volvieron, se fueron, quisieron, sintieron y se resistieron. Somos la sangre que muere y se ahoga, el grito que desaparece entre las olas.
el cuerpo que se desvanece y resurge en la arena, el móvil que suena lejano y que nadie espera, la madre que clama, que reza y que llora, el hijo que no llamará nunca más a su hora. Somos los silencios, cómplices, cobardes, consentidores, y las palabras, que por vacías parecen llenas de nada. Somos animales migratorios, que migran, nacen y mueren, que nacen, migran y mueren, que mueren, migran y mueren, que mueren, mueren y mueren. Y con esta invitación a abrir la conversación y a cambiar la narrativa, les damos muchas gracias a Lucila, Julio, Mario y Borja por esta conversación y por esta jornada tan interesante. Y los invitamos a todos a unirse al taller para ver las metodologías hacia las nuevas narrativas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y que pasen un feliz día y una muy buena noche.